Y les comentaba, una de las guerras más recientes, no directamente, pero de las confrontaciones más memorables e históricas que tuvo nuestro planeta, pues fue justo la Guerra Fría. Otra de las guerras u otra de las confrontaciones que también incentivó a la modificación, transformación y cambios de las fronteras. Recordemos, una vez que se desintegró la URSS, pues Kiev, Ucrania, Letonia, entre otras regiones, se independizaron y crearon sus propias fronteras. La primavera de Praga también. O en Estados Unidos también cuando fragmentó el China o Corea del Norte con Corea del Sur. Si se fijan, se modificaron las fronteras. Y pues justo también, pues uno de los resultados principales pues fue la caída o tumba del muro de Berlín, ¿sí? Esa fue una de las principales, mientras que Alemania del occidente con el del oriente, pues decidieron tumbar la frontera que es el muro de Berlín. Es otro ejemplo de frontera donde se destruyen y se modifican gracias a las necesidades y exigencias del pueblo, ¿sí? Y esto, pues ustedes como se dieron cuenta que vimos hace poco, la URSS se desintegró, se disolvió, desapareció y pues se generaron otros países. Y gracias a la modificación de las fronteras, es decir, donde la información va más allá de las fronteras, donde la ayuda entre otros países va más allá de las fronteras, lo que provoca más allá de las fronteras, pues está propiciado principalmente por el libre comercio, recordemos, donde buscaba Estados Unidos que sus industrias no solo fueran establecidas en Estados Unidos, sino también en otros países de Latinoamérica, de África, de Europa y de Asia. Recuerden. Y esto pues da pauta a las TICs, a la misma globalización, donde la comunicación ya no solo es en México solamente, sino de México con otros países. ¿Por qué? Porque esto va más allá de las fronteras. Y esto nos mantiene comunicados o en constante este, información con otras regiones, ¿sí? Se piensa, de hecho se tiene una teoría científica que tal vez en un futuro, no se sabe qué tan lejano o cercano, debido a esta globalización y a este rebasamiento de fronteras, este rebasamiento de apoyo con otros países o este exceso de información, tal vez llegue un momento en que las fronteras se disuelvan, llega un momento en que las fronteras desaparezcan, porque si ustedes se fijan, las fronteras son una invención de nosotros, de los humanos, ¿no? Son una construcción social y cultural de las personas para delimitar nuestra cultura, para delimitar nuestra identidad, para delimitar nuestros intereses políticos y económicos. Solamente, tal vez las fronteras solo sean para distinguirnos positivamente de un país con otro, o sean para decir, no, yo no te quiero Francia, yo no te quiero Alemania, yo hasta aquí voy a poner mi raya. Depende con qué punto de vista se vean las fronteras, depende el caso, pero se cree científicamente que tal vez el mundo, debido a esta globalización y a este manejo masivo y rápido de información, el mundo tal vez se vea sin fronteras. Pero es una teoría, donde se mundialice el mundo, obviamente, ¿no? Donde se globalice, donde tal vez las naciones desaparezcan y la identidad, pues, se empieza a fusionar o se empieza a mezclar y modificar. Pero esto puede ser tal vez muy difícil. Hay científicos que defienden esta postura, que tal vez es difícil que las fronteras se borren. ¿Por qué? Porque como mencionaba hace un momento, las fronteras nos propician identidad. ¿Sí? Identidad nacional que es forjado ya sea a través de símbolos patrios, por ejemplo aquí en México, que tenemos el escudo, la bandera, el himno nacional, tenemos las fiestas, tenemos algunas fechas que solo nos define tal vez como mexicano y todo esto nos forja a ser ciudadanos. Entonces no es lo mismo un ciudadano mexicano pues que vivió todo este contexto histórico en su país a un guatemalteco. Es muy difícil, eso mencionan los científicos, que se borre esa línea entre Guatemala y México. ¿Por qué? Porque tal vez esa gente de Guatemala no se identifique con México, ni esa gente de México con Guatemala. Pero bueno, son teorías también, ¿sale? Y bueno, todo esto conforma la identidad nacional, que muchas veces es trazado por fronteras. Para